La liturgia de la palabra hoy empieza a hacer una comparación con lo que en otras oportunidades hemos escuchado como las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que hace tal cosa, y por otro lado, hoy también nos recuerda qué pasará con los que de alguna manera ya viven eso aquí o ya han recibido esa recompensa, ¿no? Pero quiero comenzar hoy con lo que nos recuerda el profeta Jeremías, ¿no? Empieza diciendo quiénes serán los que de alguna manera no alcanzarán la gracia de Dios porque están literalmente apartados de Él. Quien está apartado de Dios, y comienza usando una palabra bastante fuerte, quien está apartado de Dios es como aquel que vive en el desierto, en lo áspero, en lo que parece no tener vida, en aquello que no tiene ningún tipo de posibilidades de poder generar algo en ganancia para él. Dice, una tierra áspera, salubre, donde no hay absolutamente nada de vida. Pero luego dice, bendito aquel que como el árbol que está plantado a la orilla del río, surpe sus raíces sobre las aguas y siempre se mantiene frondoso. Termina diciendo que da fruto constantemente, ¿no? Entonces es la comparación de quien está cerca de Dios y quien está alejado de Dios. Y Jesús hoy le habla a los discípulos y a la muchedumbre que estaba allí en esa misma comparación. Benditos aquellos, pero parece que la bienaventuranza o la bendición, el gozo que han de sentir es en contraparte a lo que ustedes y yo creemos es lo mejor para nosotros. Es decir, cómo nosotros vamos a alegrarnos y a regocijarnos cuando nos toca pasar hambre, cuando nos toca llorar, cuando nos toca sufrir, cuando de alguna manera empiezan a hablar mal, a injuriarnos, a poner nuestro nombre a mal. ¿Cómo nosotros nos vamos entonces a gloriar y a alegrar cuando nos suceden estas cosas? Y esto es imposible en el pensamiento humano. Pues mira, si hablan mal de mí, la respuesta más lógica o más rápida de parte mía sería hablar mal de esta persona también. Como quien dice, le pago con la misma moneda, ¿no? Y si estoy pasando hambre, ¿quién mientras el estómago le está pidiendo comida está alegre? ¡Uy, qué hambre tengo, qué emoción! Mira, me emociono cuando veo la comida, que es distinto. Me emociono cuando tengo con qué comer. O en medio de la tristeza y empiezan a brotar las lágrimas de mis ojos, ¿cómo entonces me puedo alegrar porque estoy sufriendo? Por eso el pensamiento de Dios es tan distinto al pensamiento humano y parece que disparejo, en corrientes distintas. Dios nos invita a alegrarnos en medio de ese sufrimiento porque la recompensa será más grande. Y aquí es donde vamos a ver el ejemplo propio que pone el profeta Jeremías y las palabras de Jesús. ¿Por qué entonces la recompensa frente al sufrimiento es más grande? Porque es como el árbol que está plantado a la orilla del río. Es decir, que en medio de la necesidad, en medio de la sequía que puede existir, si estoy junto a la fuente, no pasaré necesidad. En medio de las vicisitudes de la vida, si estoy cerca de aquel que es la fuente, que es Cristo, entonces no habrá peligro de que yo pueda sucumbir ante las adversidades de la vida. Pero eso sucede si yo estoy cerca de Él. Si soy capaz entonces yo de unirme verdaderamente a Él y que mis raíces se cimienten, se acerquen, tomen de esa agua, de una agua que no se acaba, la de Cristo. Pero por otro lado, si soy capaz de alejarme, por eso llega y dice ahí, ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido la recompensa. ¿Cuál es el problema aquí? Porque es normal también que nosotros, frente a lo que hacemos, querramos que nos recompensen, que nos feliciten o que nos agradezcan por lo que hemos hecho. Y eso del todo no está mal. La situación está en que cuando recibimos un agradecimiento y otro, llega el punto en que ni siquiera eso nos satisface y queremos más. Y al querer más, entonces agotaré, por así decirlo, toda la gracia de Dios en este mundo. Y cuando me presente allá arriba, no voy a tener nada. Por eso el Señor dice acumular tesoros allá en el cielo, donde la polilla, donde no hay ladrones, donde la polilla no lo corroe y donde no hay ladrones que se lo roben. ¿Qué implica esto? Que la ley de la vida es precisamente esta.
pasar por momentos difíciles y de necesidad. ¿Quién en este mundo no ha pasado dificultades? Todos. Pero enfrentamos estas dificultades porque tenemos la confianza puesta ¿en quién? En sabemos que puede ayudarnos, en aquel que sabemos nos puede ayudar. Tu confianza y la mía está puesta en Cristo. Eso digo yo, eso espero yo que sea así, que la tuya esté puesta en Él. Y si no es así, entonces empieza a hacerlo, porque si no te pasará, como lo ha dicho el profeta Jeremías, como aquel que ha sido plantado en la tierra áspera, en la tierra que no da vida, se secará, se acabará. No habrá entonces un legado para ti, no habrá fruto, no habrá entonces descendencia, no aportarás nada. ¿Por qué? Porque tu vida se ha gastado al punto en el que no has tenido fuerza ni siquiera para ofrecer algo para los demás. El árbol que da buenos frutos, dicen por ahí también, es al que más piedras le tiran, al que más palos le tiran. Es decir, aquel que parece estar dando buenos frutos es al que más atacan, pero el Señor dice, alegraos ese día. Regocijaos ese día. ¿Por qué? Porque ese día será grande, saltaréis de gozo. Y el salto de gozo se da frente a la presencia de aquel es más grande que nosotros, frente a la presencia de Jesús. Si no, veamos otro episodio del Evangelio donde también alguien ante la presencia de Jesús salta de gozo. Y no sé si recuerdan allá el encuentro de María e Isabel cuando Juan salta de gozo ante la presencia de Jesús. Reconoce a aquel que es más grande que él y por eso se alegra. Y yo, al ser perseguido, también me alegraré. ¿Por qué? Porque mi recompensa será más grande en el cielo. Porque yo tengo la motivación, o mi motivación para seguir adelante es aquella, la del cielo, no esta que se acaba. Ojo, esto no quiere decir que no vamos a luchar por la vida y por vivir en este mundo, por vivir correctamente como tiene que ser. Pero esto no me puede, con esto no me puedo apegar, sino siempre tener mi mirada fija en aquel. Por eso el texto dice que Jesús, llegando a aquel lugar, luego de bajar de la montaña a la llanura, dice, levantando los ojos. Ese gesto de levantar los ojos, ¿qué quiere decir? Que estaba más bajo que ellos, que tenían que levantar los ojos para poder verlos. Y vean ustedes cómo este gesto tiene mucho que ver también con las palabras que luego dirá. ¿Por qué? Porque ante el sufrimiento y ante las dificultades a veces nos toca también a nosotros bajarnos. Pero también ante los momentos felices de la vida, en los que parece que estamos en la cúspide de nuestros éxitos, que no se nos suba la cabeza, también tenemos que bajar para reconocer que hay alguien más grande que nosotros allá arriba, para poder elevar nuestra mirada al cielo, para poder tener la posibilidad nosotros de aclamar a alguien que puede más que nosotros, que tiene más poder que nosotros, y que es Cristo, que es Jesús, que es Dios. Que no se nos olvide entonces, que no querramos estar por encima de Él, que no querramos nosotros de alguna manera ponernos por encima de Dios y olvidarnos de Él. El peligro que corremos es ese, y cuando estamos apartados de Él es precisamente porque lo hemos dejado de lado, porque lo hemos olvidado. Alegrémonos entonces en medio del sufrimiento, pero es una alegría que tiene un significado más teológico, es decir, no es el gozo de reírnos y que los demás vean nuestra algarabía, sino más bien de sentirme satisfecho aún en medio de las dificultades, confiando en que podré salir adelante con la ayuda de Dios principalmente. Confiando en que podré salir de estas dificultades si soy capaz de apostar por aquel que puede ayudarme. La alegoría propia del profeta Jeremías cuando nos dice el árbol plantado al lado del río y el árbol que ha sido plantado lejos de él. ¿Quiénes serán bendecidos? Aquellos que de alguna manera puedan esperar esa recompensa allá en el cielo. Tú y yo estamos aguardando eso. Tú y yo esperamos poder tener también ese gozo de recibir esa recompensa en el cielo, pero será posible si aquí somos capaces también de soportar cada una de estas cosas, de cargar con nuestra cruz, como dice el Señor, de poder nosotros hacer frente a esas dificultades para poder salir airosos si estamos de su mano. Pidamos a Dios que siempre nos acompañe y que esté con nosotros. Pidamos a Él que nos conceda esa gracia cada día de reconocerle en medio de nosotros y en nuestros hermanos para poder sentirle así cerca, para que nuestras raíces como aquel árbol puedan estar también cimentadas
unidas a ese torrente de agua que no se acaba, que es Cristo, y que nos mantendrá también frondosos, con un verde espectacular y también con grandes frutos dados cada día. Que así sea.